Aragón es la comunidad en la que más han aumentado los accidentes de tráfico con implicación de animales y, por ejemplo, la provincia turolense es la tercera con mayor subida. En tan solo 3 años, el número de siniestros de este tipo se ha incrementado, vamos a ver esas cifras, un 44% en la región aragonesa. Y estos números se disparan hasta el 53% en el caso de Teruel. Aquí señalan que es por la sobrepoblación de jabalís. Enrique Laviano. Hola Vanessa, ¿qué tal? Buenas tardes. Tremendas imágenes que estamos viendo ahora mismo de accidentes con animales. Por cierto, como bien decías, la comunidad de Aragón es la que más ha subido en cuanto a este tipo de accidentes en nuestras carreteras con respecto al resto de España. Y Teruel es la tercera provincia donde más accidentes con animales salvajes se producen. Está con nosotros Óscar Sanz, que es responsable técnico de una correduría de seguros. Óscar, ¿qué tal? Buenas tardes. Encantado de estar aquí. Muchísimas gracias. Gracias por estar. Hay un antes y un después. Y nos va a contar Óscar por qué. ¿Qué pasa en 2014? Correcto. Hay un antes y un después importante porque en 2014 una de las numerosísimas modificaciones que ha sufrido nuestra ley de tráfico a lo largo de los años lo que hace es modificar radicalmente el régimen de responsabilidades en los casos de accidentes de colisiones con animales de caza, por utilizar términos que entienda todo el mundo. ¿Qué es lo que ocurría hasta el año 2013? Que había un régimen en el que era fácil responsabilizar al titular de la explotación cinegética o incluso al responsable del terreno del cual había salido el animal. Y el conductor del vehículo solo respondía en el caso de que hubiese llevado a cabo alguna maniobra, digamos, reprochable. Del año 2014 se da un cambio radical, un giro radical a través de la disposición adicional, en aquel momento 9ª, ahora 7ª de la ley de tráfico, y pasa a responsabilizarse, me atrevería a decir que casi totalmente, al conductor del vehículo de ese tipo de accidentes. De alguna forma, basándose en ese principio general de que el conductor del vehículo tiene que estar atento a todas las circunstancias del tráfico. Entonces, escuchando esto, si ahora mismo nos encontramos en la situación que tenemos un accidente, por ejemplo, hablábamos de jabalís, ¿corre a cargo nuestro seguro? ¿Es así, el del conductor? ¿O cómo se responsabilizaría en ese momento? El seguro de alguna forma ha respondido a esta modificación del año 2014 y lo que está proponiendo está la fórmula de toda la vida, la que conocemos de siempre, del seguro a todo riesgo, pero fuera de ese seguro a todo riesgo, que es cierto que se ha encarecido y que a lo mejor no es apto para todos los bolsillos, existe una fórmula que se ha estandarizado prácticamente en todo el mercado, que es lo que habitualmente llamamos un seguro a terceros completo. Un seguro a terceros completo es una fórmula que, por supuesto, cubre el seguro obligatorio, el de toda la vida, el de los daños a terceros, pero te incluye un pack con varias cosas. Y esas cosas habitualmente son el incendio, el robo, la rotura de lunas, los daños a consecuencia de fenómenos atmosféricos y lo que llamamos colisión con especies cinegéticas, es decir, colisión con animales de caza. Es una fórmula, yo creo que apta para prácticamente todos los bolsillos y que da una protección frente a este tipo de circunstancias. Claro, ya no pasamos, Vanessa y Óscar, del seguro a todo riesgo al seguro a terceros. Hay zonas, hay un seguro intermedio, como dice Óscar. Ahora hablaremos de estas señales, porque cada vez son más numerosas. ¿Por qué cada vez son más numerosas? Por lo que nos ha contado Óscar y nos va a contar cuando acabe de presentaros estos datos. Accidentes con animales, lo decíamos hace unos minutos, de 2013 a 2022, en Teruel, Zaragoza, Huesca y Aragón. Lo veis claramente, hay un ascenso considerable entre una provincia y otra. Aquí están duplicados los números, prácticamente son los mismos, pero sí que cambian. Vamos a explicarlo bien. El total, sobre todo sí el total, eso es. El total sí que es el dato correcto, de 1.394 a 3.033. Estábamos hablando de los 2013-2014, cuando cambia esa ley que decía Óscar, a 2022, que son los últimos datos que tenemos de la Dirección General de Tráfico. Vamos a volver a esta imagen porque, decía yo, cada vez encontramos más carteles de este tipo de precaución con animales salvajes en nuestras carreteras, Óscar, y tiene mucho que ver precisamente con la responsabilidad que ahora tenemos casi íntegra de tener o no un accidente con este tipo de animales. Correcto. La reforma del 2014 deja 2 pequeños resquicios en los cuales la administración pública puede llegar a ser responsable. Uno de ellos es complicado porque habla de la no reparación de un vallado en plazo.
no sabemos lo que es ese plazo, con lo cual podéis adivinar que eso va a ser difícil de probar. Y la otra es el no señalizar debidamente aquellos tramos de carretera que han acreditado una elevada accidentalidad en este tipo de siniestros. Claro, como os podéis imaginar, la Administración ha espabilado muy mucho en llenar nuestras carreteras de los famosos triangulitos que no son para ver a Bambi por la carretera, sino porque realmente tenemos un peligro inminente de posibilidad de colisión. Claro, ¿y qué pasa? Si el conductor ve ese cartel, es responsabilidad del conductor intentar evitar a ese animal. Sobre todo, y lo comentamos Óscar y yo antes de entrar a plató, Vanessa, en horas diurnas, cuando está amaneciendo y cuando está atardeciendo o anocheciendo, que es cuando más animales se cruzan. También nos hemos preguntado ¿por qué cada vez hay más animales, corzos, jabalíes? Hay superpoblación. Es cierto que en Teruel, por ejemplo, tenemos un problema con la superpoblación de jabalíes, pero ¿por qué cada vez están más cerca de los núcleos urbanos? Cada vez se cruzan más en carreteras convencionales, incluso a veces en autopistas o autovías. Escuchen. Cada vez es más habitual ver esos vídeos de los jabalíes o los zorros paseando por las calles de la ciudad tranquilamente, pero nos preguntamos por qué esta imagen cada vez se está convirtiendo en una imagen tan habitual. Para resolver estas dudas tenemos con nosotros a Alberto Cortés. Buenas tardes, Alberto. Buenas tardes. Bueno, queremos saber eso, ¿por qué cada vez se acercan más a las ciudades? ¿Qué es lo que están buscando? A ver, el problema en realidad lo tenemos nosotros. O sea, pero ellos están en su sitio y nosotros vamos poco a poco avanzando, ocupando sus parcelas, sus cultivos, sus sitios de depredación, etcétera. O sea, la culpa es nuestra. No, ellos, ¿qué es lo que hacen? Bueno, pues estamos en contacto con ellos, cada vez es para ellos más normal el vernos algo parecido, se atreven a hacer paseos que antes no hacían. Pero bueno, para eso están los guardas de campo que tienen que controlar tanto las alimañas, como es el zorro, como los problemas con la caza y tal, que es el jabalí por la destrucción de madrigueras y compañía. En esos paseos, ¿no? Que en realidad, ¿qué es lo que buscan? A ver, primero cotillez, o sea, eso lo primero de todo cotillez, sobre todo esos dos en particular, el zorro y el jabalí. Y mientras tanto, si hay oportunidad de pillar algo de comida por algún lado, descubrir algún sitio nuevo donde puedan acercarse a comer o cosas de ese estilo, es lo que están buscando en realidad, claro. ¿Qué es lo que se tiene que hacer, ¿no? Cuando nos encontramos igual o jabalíes o zorros? Mira, hace un par de años me trajeron a la clínica un pequeñito, un conejito chiquitín, un gazapillo chiquitico, que lo habían encontrado en el Paseo María Agustín. Conejo, silvestre, ¿sabes? Pero es algo que ya se reproducen y están aquí. En la Mola tenemos corzos y tal porque están bajando del Pirineo. ¿Qué tenemos que hacer? Dos cosas en particular. Una, acordarnos que no son inofensivos y nos pueden morder tanto el jabalí agredir como el zorro, y otra, que son portadores de enfermedades porque están sueltos, no están en cautividad. Muchísimas gracias, Alberto. Pues nos quedamos con esos consejos, porque aunque parezca que estos animales cada vez son más sociables, no significa que les vaya a gustar nuestra compañía ni que debamos acercarnos a ellos. Gracias, Susana. Vamos más al meollo, Óscar. Vamos a ver. Yo voy de noche con los niños dormidos detrás en el coche por una carretera estrecha, poca visibilidad, noche cerrada, me topo con un corzo, le doy, pero puedo seguir andando, el coche no se avería. Paro más adelante, saco fotos y digo, me voy a casa porque los niños es tarde, tal. Me voy a mi casa y una vez que llego a casa al día siguiente decido ir a poner la denuncia a la Guardia Civil. En el seguro hay veces que te explican o te plantean, ¿y por qué no llamaste en ese momento a la Guardia Civil para que diese fe del accidente en el sitio del accidente? ¿Qué diferencia hay? Bueno, yo creo que ante todo tiene que prevalecer el sentido común. Es decir, si efectivamente estás en una carretera a las 11 de la noche que no tiene visibilidad, que no tiene arcén, caramba, no te pares en mitad de la carretera porque probablemente lo que vas a conseguir es un susto mayor que el que ya has tenido. Ahora bien, superado eso, al final, como ocurre en cualquier otro tipo de siniestro, lo que vamos a tener es un problema de prueba. Y los medios de prueba los podemos conseguir de muchas formas. A lo mejor no te puedes parar en el lugar inmediato del siniestro, pero a lo mejor te puedes parar 100 metros más adelante. Y en estos momentos todos llevamos un móvil encima prácticamente todo el tiempo. Yo lo que te diría es, echa 4 fotos, geolocaliza el lugar del impacto, y eso te va a facilitar, en primer lugar, acreditarlo frente a la compañía de seguros, y en segundo lugar, si existe alguna posibilidad, aunque sea muy remota, porque realmente se han restringido muchísimo los supuestos, pero si existe alguna posibilidad, aunque sea muy remota, de reclamar, eso nos va a permitir reclamar con ciertas garantías.
Pues duda solucionada. Vamos a avanzar un poquito más, si os parece, Óscar y Vanessa, y vamos a hablar de cómo afrontar un accidente de este tipo. Vamos en nuestro vehículo, vemos al animal, no nos da mucho tiempo de reaccionar y muchos se preguntarán en casa, ¿qué hago? ¿Es mejor colisionar o esquivar? Escuchen. No intenten esquivarlo. Aunque sea la reacción instintiva, las consecuencias podrían ser mucho peores. Suelen acabar en salidas de vía. La salida de vía es un accidente que hay que tratar de evitar, porque muchas veces acaba en vuelcos del vehículo y ahí la protección para los ocupantes ya es mucho más difícil de conseguir. Salir ileso de un impacto con un jabalí de unos 100 kilos es posible si se sigue esta recomendación. Frenar muy intensamente, frenar desde el primer momento con toda intensidad, no esperar o modular la frenada, sino frenar al máximo, en línea recta. Aunque el coche termine en el desguace. Vemos daños muy importantes, o sea, auténticos, puede ser una pérdida total incluso del vehículo, auténticos daños materiales, pero a una velocidad moderada después de una frenada intensa, etcétera, pues en principio no debería ser grave para los ocupantes. Hay excepciones. Una colisión con un caballo o una vaca podría suponer un desenlace mortal. El mayor peligro proviene en los atropellos a animales muy grandes, por ejemplo, caballos o vacas puede voltear encima del capó y entrar por el parabrisas. Entonces, solamente en esas situaciones, pues, que pueden ser muy peligrosos para los ocupantes, sería recomendable hacer una maniobra de esquiva, pero en todo caso siempre después de una frenada y haber reducido la velocidad lo máximo posible, esquivar en el último momento. Cada día se producen más de 100 accidentes con animales implicados. Son 35.000 al año en toda España, de los que 3.000 suceden en Aragón. Habíamos dejado en espera al sargento Navarro del subsector de tráfico de Teruel. Estábamos hablando de esos accidentes en carretera donde se ven implicados los animales, como por ejemplo decíamos jabalíes. Sargento, ¿cómo hay que actuar en estos casos? Hemos escuchado muchas indicaciones, pero al final, cuando tenemos un accidente de estas características, muchas veces nos bloqueamos y no sabemos cuál es el primer paso que hay que dar. ¿Qué recomendaciones nos daría? Sí, correcto. Lo más habitual es el bloqueo, ¿verdad? Y el reaccionar de forma muy instintiva. Lo primero es difícil porque, claro, nosotros no somos profesionales de los accidentes, nos enfrentamos a situaciones que lo más normal es que la hayamos vivido por primera vez o muy pocas veces. Intentar mantener la cabeza fría, ¿vale? Sobre todo, extremar las medidas de autoprotección cuando descendamos del vehículo. Esto es una cosa que se suele olvidar con mucha frecuencia. A veces pues, he oído que han puesto antes un caso de un accidente de padre que va con los niños en el coche. En un caso así, muchas veces tendemos, pues eso, primero a intentar salvar a los niños o a los seres queridos, preocuparse por el vehículo. Lo primero es protegernos a nosotros mismos, ¿vale? Si nosotros sufrimos otro accidente a posteriori, porque no nos hemos protegido bien, no nos hemos puesto chaleco, no hemos adoptado unas medidas básicas de seguridad y sufrimos otro accidente, insisto, lo que va a hacer es que no podamos ni siquiera ayudar a esas personas que en primer lugar quisiéramos ayudar. Una vez nos hemos protegido, hemos auxiliado a todas las personas que iban dentro del vehículo con nosotros o cualquier afectado del accidente, los aislamos, los retiramos de la carretera y lo que tenemos que proceder en la mayor brevedad posible es también a retirar los vehículos y a dejar la vía limpia. Quitarnos nosotros de en medio y quitar el vehículo. Eso va pues un poco a garantizar nuestra seguridad. Ya también lo ha dicho antes otro compañero, una vez nos hemos desplazado a un lugar seguro, ya podemos actuar con más tranquilidad. Casi todos actualmente disponemos de dispositivos móviles con cámaras de fotos, obtener fotografías del vehículo, llamar. En todo caso, siempre es recomendable que llamen al 062, nos llamen a nosotros. Les va a atender un compañero que les va a dar perfectas instrucciones respecto a lo que tienen que hacer, entendiendo cada tipo de accidente. Porque cada accidente es un mundo. Esto hay infinitas variables. Entonces sí que es muy importante eso. Nos llaman y nosotros les vamos a asesorar. Sargento Navarro, entonces entiendo que esto es una cuestión para el que tiene un accidente de este tipo, o hemos tenido, que yo también he tenido uno, de sentido común. Es decir, pensemos en dónde estamos, en el momento y la hora, si es muy de noche, y el tipo de vía, porque como usted dice, puede ser peor el remedio que la enfermedad. Sí, sí, correcto. Lo primero es la vida de la gente. O sea, por encima de... Lo primero que muchas veces... hemos atropellado un pequeño animal, hemos sufrido daños en el coche y nos preocupamos más del vehículo o de la cobertura del seguro o de cualquier otra circunstancia más allá de nuestra propia vida. Lo primero es protegernos nosotros, como le he dicho, y proteger a todos los implicados en el accidente. Una vez hecho eso, proteger al resto de usuarios de la vía. Es decir, lo que he indicado, pues sacar el vehículo, dejar la vía lo más limpia posible.
Y ya a partir de ahí, lo más sencillo, porque cada accidente tiene unas fases de investigación, nuestra presencia puede ser obligatoria, puede ser algo optativo, por decirlo de alguna forma. Entonces, lo mejor es eso, nos llaman, nosotros sí que sabemos, sí que le orientará al compañero exactamente sobre todo lo que tiene que hacer, será todo un proceso más sencillo. Si les doy ahora unos tips o unas indicaciones muy genéricas, al final se van a quedar con eso y les puede generar más confusión que ayuda. Pues ahí lo dejamos. Sargento Navarro, muchísimas gracias por atendernos a estas horas y buenas tardes. Gracias a ustedes, buenas tardes. Está claro, Óscar, que lo primero es la seguridad de los que van dentro del vehículo. Hay una pregunta que tengo en el tintero que quería plantear, que hemos estado hablando Vanessa y yo en publicidad al respecto y que nos has escuchado. ¿Qué se pide ahora más en ese sumativo de seguridad a terceros más una ampliación? ¿La ampliación por inclemencias meteorológicas o por un accidente con un animal salvaje? A ver, yo te diría que la mayor preocupación de la gente entre esas dos sería la de las inclemencias meteorológicas, quizás porque tiene mayor visibilidad. Nadie pensamos en nuestra concepción del riesgo, también lo hablábamos antes, no entra a pensar que vamos a ir por una carretera y nos va a saltar un animal. Yo creo que uno de los éxitos que ha conseguido la industria aseguradora en cuanto a este tema es convertir esto en un pack prácticamente indivisible y, como os decía antes, estandarizado. Entonces son esas 5 coberturas que yo creo que en prácticamente todas las aseguradoras os las vais a encontrar y que vienen juntas, incluso sin posibilidad de separarse, lo cual me parece positivo, porque tampoco suponen un coste añadido desmedido, ni muchísimo menos. Estamos hablando de 150 euros más del precio. Podemos estar hablando de algo así con respecto a un seguro a terceros, sí. Bueno, pues sobre todo la seguridad de los ocupantes, Vanessa, eso está claro, y como ha dicho Óscar, ahora la responsabilidad sobre todo es nuestra, del conductor. Miramos las señales y en determinados momentos del día tenemos que ir observando hasta los laterales de la vía, por si acaso. Cuidado también con la velocidad, por supuesto, que a veces, pues bueno, una zona parece que se conoce, ¿no? Y hay que contar también que pueden salir esa presencia de animales. Óscar, muchísimas gracias por venir a esta Conexión Aragón y sacarnos de todas esas dudas y aclararnos esa modificación que algunas de las partes desconocíamos. Gracias a vosotros y ha sido un verdadero placer.